Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en nuestra clase de Historia del Perú. Vamos a seguir viajando por el tiempo y hoy día vamos a hablar acerca de la invasión europea en América. ¿Cómo se dio esta invasión? ¿Fue de manera violenta, pacífica? ¿Qué consecuencias trajo esta invasión para nosotros? Vamos a enfocarnos en eso, pero antes de ello les adjunto un video donde nos va a tratar de explicar de cómo fue la captura de este Inca Atahualpa. Así que presta atención y toma nota, que te voy a evaluar en la tarde. Al caer la noche, las fogatas del campamento del ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió: "El miedo cubre a los hombres como un manto negro". Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: "Entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte". El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó.
Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres: nadie que valore su vida tocará al Inca. Pero la guerra mágica... Bueno, vamos a enfocarnos un poco a los viajes de Pizarro. Pero antes de hablar de los viajes de Pizarro, necesito mencionarles un poco acerca de los antecedentes que se dio antes de la conquista del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, nosotros sabemos, en este caso, que va a conquistar a México, va a ser el español Hernán Cortés y sus seguidores. La hazaña de Hernán Cortés y sus huestes en México, para la corona española y para sus usados conquistadores y quienes creían en esas aventuras, significó cambiar una gran ilusión por una hermosa realidad para el alicaído tesoro de la corona española. La conquista de los aztecas representó el acopio de la riqueza de aquellos lugares. Para el caso de la conquista de México, gran parte del éxito se debió a la rica experiencia lograda por los conquistadores en el Caribe entre los años de 1492 y 1519. Para el caso de los incas, la obtenida en el Caribe, más que la experiencia mesoamericana entre los años de 1519 y 1572, resultó importante. El oro del Perú fue la base del actual desarrollo de varios países en Europa. Entonces, un antecedente de la conquista viene a ser la conquista de México por Hernán Cortés. Luego tenemos las conquistas del Caribe y Centroamérica. ¿Cómo es eso de las conquistas del Caribe y Centroamérica? Fácil. Nosotros sabemos que desde la Española, que fue en este caso la primera ciudad hispana del Nuevo Mundo en la actual República Dominicana, comenzó la conquista de las demás islas del Caribe. La isla de Santo Domingo fue pacificada por obra de Bartolomé Colón, donde se hizo célebre la princesa de los Tainos, Anacoe, que luego de algunas victorias fue vencida, tomada prisionera y ejecutada por los conquistadores. Luego Diego de Velázquez, como capitán general de los indios, completó la conquista de Cuba, donde funda varias ciudades, comenzando la conquista de México, que luego condujo a Cortés. Puerto Rico también fue conquistada por los hispanos posteriormente. El Caribe sería repartido entre los grandes potencias como Inglaterra, que va a tomar Jamaica, las Islas Bahamas y parte de las Islas de las Vírgenes, así como Trinidad y Tobago. Francia conquistaría Haití y las Islas de Guadalupe, en este caso las Islas de Guadalupe, mientras que los Países Bajos tomarían posesión de Aruba. Bueno, luego esos vienen a ser los dos antecedentes: la conquista de México y la conquista de todo el Caribe y Centroamérica por España y por los países potencia. Los viajes de Pizarro. Nosotros sabemos, en este caso nos han enseñado en primaria, que los viajes de Pizarro fueron tres viajes. Entonces, en cada uno de ellos se dio sucesos muy importantes. Acá tenemos nuestro mapa, donde vamos a tratar de explicar en qué consistió esos tres viajes de Pizarro. Vamos a empezar con el primer viaje, que se dio en 1524 a 1525. En 2 barcos y con 120 hombres recorrieron los territorios explorados y hasta entonces llegaron hasta el fortín del Cacique de las Piedras, donde tuvieron que enfrentarse con los naturales. Almagro incendió el pueblo de los indígenas, al cual le va a denominar Puerto Quemado. ¿Qué se dio en el segundo viaje? El segundo viaje se dio entre el año de 1526 y 1528. Llegaron hasta la bahía de San Mateo. Almagro retornó a Panamá en busca de apoyo. Pizarro esperó ahí y Bartolomé Ríos avanzó hacia el sur encontrando una balsa de indios tallanes. En este viaje llegaron ¿a dónde? A la isla, pues aquí en la isla del Gallo, donde Pizarro y 13 de sus hombres cruzaron la línea recta por Pizarro. El resto regresó ¿a dónde? A Panamá. Luego fueron a la isla Gorgona y de ahí junto con Almagro llegaron ¿hasta dónde? Hasta Tumbes, donde desembarcaron luego y se dirigieron al sur hasta la desembocadura del río Santo. Y es en este viaje donde se va a afirmar lo que viene a ser la capitulación de Toledo. ¿Y en qué consiste la capitulación de Toledo? Ahora los explico. Mediante la cual, en este caso, en esta capitulación, Pizarro va a recibir el título de adelantado, gobernador, justicia mayor, capitán general, va a recibir todos los cargos. Porque recordemos que en este viaje, en esta expedición de Pizarro, se van a formar los 3 socios de la conquista: Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque. De estos 3 socios,
En esta capitulación el que va a salir beneficiado, ¿quién va a ser? Pizarro. ¿Ya? No se vayan a olvidar Pizarro. Ahora, ¿qué cargo le van a dar en este caso a Luque, a uno de los socios de la conquista? Bueno, a Luque le van a dar el cargo de obispo de Tumbes. Los 13 del Gallo fueron proclamados, en este caso, hidalgos y Almagro capitán de la fortaleza de Tumbes. Ya ves, te puedes dar cuenta que la repartición de títulos no fue equitativo. El 26 de julio del año de 1529 fue firmado por la reina Isabel de Portugal en representación del rey Carlos V. Ahora, ¿qué se da en el tercer viaje? Que se da entre 1531 y 1533. Fue el definitivo. ¿Llegaron a dónde? A Tumbes, en el año de 1532. Los españoles no pararon hasta capturar al Inca. ¿A qué Inca? Al Inca Atahualpa, en el departamento de Cajamarca, el 16 de noviembre del año de 1532. Luego de esto fue asesinado, en este caso Atahualpa, el 26 de julio del año siguiente, de 1533. Y esto da fin a lo que viene a ser el Tahuantinsuyo. A ver, recordemos un poco. Luego de ejecutar a Atahualpa, de que los españoles ejecutaran a Atahualpa y Atahualpa ser acusado de usurpador de trono, de haberle quitado el trono a su hermano Huáscar, de idólatra, de adorar ídolos y de ser polígamo, de tener varias mujeres. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ejecutar, por algo absurdo, ejecutan al Inca Atahualpa. Atahualpa iba a morir quemado, pero debido a que fue bautizado con el nombre de Juan Francisco Atahualpa, murió con el estrangulamiento del garrote. Entonces, ahora, muerto el Inca, los españoles estaban muy preocupados porque no sabían quién les iba a respaldar o en este caso, cómo iban ellos a ingresar hacia el Cusco. Entonces, a ellos se les ocurrió la idea de nombrar a un Inca, en este caso, a un cusqueño. ¿Quién era él? Era Tupac Hualpa o llamado Toparpa. Este Inca tenía la misión de llevar a los españoles hacia el Cusco. Pero en el viaje que tenían los españoles, ¿qué es lo que pasa con Toparpa? Es asesinado, muere en este caso y en este caso acusado. Los españoles acusan al general Calcuchima, que era un general atahualpista de Atahualpa, lo acusan de su muerte. Entonces matan a Calcuchima y los españoles se quedan sin su Inca. Entonces los españoles siguen su recorrido y en el camino encuentran a Manco Inca. ¿Quién era Manco Inca? Él era el hermano menor de Huáscar. Entonces deciden nombrar ahora a Huáscar, en este caso, a Manco Inca como nuevo Inca. Y es Manco Inca quien les va a permitir el ingreso de los españoles hacia el Cusco. Pero creyendo que Pizarro y los españoles iban a salvar de la esclavitud, les iban a dar grandes cambios al imperio. Pero Manco Inca se decepcionó de ello, ya que al llegar al Cusco se dio cuenta que solo los españoles eran unos ladrones que no respetaban sus creencias, saqueaban sus iglesias e hicieron todo lo que quisieron en el Cusco. Entonces Manco Inca va a levantar una rebelión en el año de 1536 en contra de los españoles. Entonces ahí se va a iniciar lo que viene a ser la resistencia, o en este caso la resistencia de Vilcabamba. Se van a rebelar en contra de quién? De los españoles. Ahora, ¿nosotros qué podemos decir entonces acerca de las causas? Ya después de esto, ¿qué podemos concluir? ¿Cuáles fueron las causas del fin del imperio? La primera fue el enfrentamiento entre los dos hermanos, entre el hermano de Huáscar y Atahualpa. Recordemos que Atahualpa va a mandar a ejecutar a su hermano Huáscar y a toda su familia. Luego tenemos aquí en lo que viene a ser las armas, la gran diferencia de armas entre los españoles y los indígenas. Entonces, esto y sobre todo las estrategias bélicas va a permitir o va a influir un poco en este conflicto a los españoles. Luego tenemos la siguiente, que vienen a ser el apoyo de las etnias regionales a favor de Pizarro. Esas etnias como los huancas, los cañares y los chachapoyas, que van a decidir apoyar a estos españoles porque ya estaban cansados de seguir sometidos con los incas. Y por último tenemos la inexistencia de un estado consolidado, ya que en el Tahuantinsuyo era un estado multiétnico y pluricultural. Esto y varios motivos originó la causa y fin de Tahuantinsuyo. Ahora, ¿tu trabajo cuál va a ser? Vas a leer la lectura que tienes en el libro,
de la unidad 5 y vas a resolver cada una de las preguntas. Y ya en la tarde, en la conferencia de Zoom, nosotros vamos a tratar de profundizar y explicar más acerca de este tema. Entonces, conmigo será hasta la tarde. Nos vemos. Buenas tardes.